Vamos a entrar ya de lleno a nuestras entrevistas del día. KPMG presentó hoy los resultados de su estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2023. Entre otras cosas, destaca que a pesar de la alta inflación, 27% de las empresas en nuestro país retomará sus inversiones este año. Vamos a platicar con Ricardo Delfín. Él es el socio líder de clientes y mercados para KPMG México y Centroamérica. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia y aquí encantados de estar con ustedes. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Ricardo. Rogelio, ¿cómo estás? A ver, Ricardo, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Qué es lo más destacable de este informe, de este reporte que año con año elabora KPMG? No, bueno, de eso te platico. Este año hemos logrado casi 1,200 respuestas de niveles C de México, todos son de México, lo cual nos da una perspectiva bastante interesante de lo que está viendo la alta dirección hacia el siguiente año. Y yo te diría que lo que sí nos confirman claramente es que seguimos viviendo en un mundo donde se siguen asomando diversos eventos disruptivos y complejos, ¿no? Ya los temas de pandemia dejaron de robarse los titulares, pero no porque sea un tema olvidado, sino que ahora se asoman otro tipo de variables, pues como geopolíticas, sociales, crecimiento moderado del PIB, disrupción de cadenas de suministro, periodo de alta inflación, incremento en tasas de interés. ¿Y a qué vamos con esto? Que la alta dirección nos está diciendo la importancia que tiene el asimilar los aprendizajes que nos han dejado estos eventos en los últimos años para capitalizar. ¿Y por qué decimos esto? Cuando nosotros les preguntamos respecto al desempeño que esperan de la economía en el 2023, hay mucha cautela. De hecho, el año pasado había más optimismo, más del 60%, veía una economía en crecimiento. Este año la verdad es que baja el 30% y sobre todo hay muchos temores de una posible recesión. Sin embargo, pareciera que esos temores de la posible recesión puede ser que el impacto no sea tan profundo o tan largo, porque cuando les preguntamos, ok, ese es en el país, cuando hablamos de tu empresa o del sector a cual perteneces, ¿cómo ves el comportamiento? Se va totalmente al otro lado. El 80% espera que las ventas en su empresa o en su sector sean mayores que el año pasado, e incluso el 36% las están esperando por arriba del 6%, o sea que van a tener mejor desempeño de las economías, que si todos piensan lo mismo, logran lo que piensan, pues bueno, entonces pareciera que la economía puede estar mejor, ¿no? Pero ahí podemos ver ese comentario diferente. Y por lo mismo, la resiliencia está siendo una palabra continua en las conversaciones. ¿Por qué? Porque los retos que están viendo como país, hay dos que brincan constantemente. Uno de ellos es los temores del desempeño económico, pero cómo es vivir en un entorno inflacionario, algo que ya parecía que no estaba presente en las economías en México del mundo, pero cómo van a sortear esto. Y entre los retos que se llevan eso de país a lo interno, dicen, bueno, a ver, ¿qué nos lleva a una realidad y que tenemos que reconocer como empresas y empresarios? Que debemos de mantener una cultura organizacional para enfrentar la disrupción constante. O sea, realmente estar preparados que estos eventos disruptivos van a seguir. ¿Y cómo van a hacer esto? La innovación y la transformación digital se reafirma como un elemento primordial en las organizaciones. Si bien es cierto, en la pandemia fue un tema de supervivencia, el tener que innovar, el tener que poner canales electrónicos de distribución, de venta, ya no es de supervivencia, ya debe de formar parte de los modelos de negocio. Y a la vez se retoman aquellos temas de los nuevos riesgos, los riesgos emergentes. O sea, ¿qué es esto? El hecho que yo estoy transformando digitalmente, me aparecen riesgos de ciberseguridad. El hecho que yo estoy diversificando cadenas de distribución, me aparecen riesgos de suministro y evaluación de proveedores. Entonces, los riesgos están tomando también un factor primordial, y cómo debemos de fortalecer la identificación, Claro, gestión y administración de riesgos. por supuesto, Ricardo. Y a partir de esto que nos comentas de que predomina la cautela entre la alta dirección de las empresas en México, ¿cómo podría esto, digamos, que impactar las nuevas inversiones, esta cautela que nos mencionas?
Fíjate qué pregunta tan interesante, porque eso fue un cambio que vimos en el estudio de este año. El año pasado había una cautela extrema para las nuevas inversiones. De hecho, muy poca gente tenía definido esas nuevas inversiones. Este año, el 27% de los encuestados consideran que en el 2023 ya tienen planes o están retomando los planes de inversiones que tenían previos, ya no le llamamos a la pandemia, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Y el 14% del 24%. Solo hay un 17% que no lo ha definido. Todos los demás ya tienen ciertos planes de inversión. Y en esta inversión yo te diría, preguntamos también, oye, ¿dónde estás planeando expandir tus operaciones de manera nacional o de manera internacional? Y aquellos que lo hacen de manera nacional están primordiando, en primer lugar, Jalisco, segundo lugar, Nuevo León, tercer lugar, Ciudad de México, cuarto lugar, Querétaro. En expansiones internacionales sigue Estados Unidos y Colombia como las número 1. No hemos visto cambio ahí en los últimos 3 años. Sin embargo, ya podemos ver intereses de expansión internacional en España, en Brasil y en Perú y en Chile, que son nuevos jugadores este año. ¿Y cuáles son las actividades de negocios concretamente en las que están abocados estos inversionistas? Mira, ahorita lo que tenemos principalmente es manufactura, ¿cómo se llama? Sector financiero y servicios especializados. Son los principales que están abocando en esos mismos, ¿no? Ricardo, y en la parte de la inflación, que como tú lo mencionas, sigue siendo uno de los elementos que gravita en la economía, ¿qué manifiesta la alta dirección? ¿Cómo van a capotear este ambiente de altos costos? Híjole, ya fue un tema particular que lo expresaron. Mira, 80% de los encuestados sí expresan que la inflación le esperan que esté al alza o en los niveles que estamos actuales. Todavía no vislumbran una disminución en los mismos. ¿Dónde están viendo los principales efectos? No nos va a sorprender el incremento en el costo y los insumos de servicios, el no poder trasladar este incremento en los precios de venta, el aumento en las tasas de interés. Son los 3 principales temores que tienen. Ahora, cuando les preguntamos cómo estás enfrentando el efecto inflacionario, las principales menciones tienen que ver, las 2 primeras, con contención de gastos. ¿Qué es esto? Reducir los gastos no estratégicos y fortalecer los controles para contener los gastos del ejercicio. Pero hay una mención bien interesante que está en tercer lugar, que es invertir en automatización y digitalización de procesos. ¿Qué es esto? Todo lo que viene en la nueva ola de tecnología e innovación, pero de manera interna, no nada más lo que tiene que ver con un app que tiene visión externos, sino cómo puedo eficientar a través de digital labor, robóticas, análisis de datos, para poder disminuir los costos de insumos o incluso los costos administrativos. Ricardo, ¿qué hay con el factor humano, el talento? ¿Qué dicen los líderes, socios de KPMG al respecto? El factor humano se está convirtiendo en un activo muy importante. Oye, un activo muy importante y un factor, un fenómeno que están expresando es lo que se le conoce también como la renuncia silenciosa, ¿no? Y el poder lograr ambientes operacionales y modelos operativos que mejor se adapten a las personas. Entonces, por un lado, incluso vimos, oye, si tu trabajo es a distancia, ¿qué modelo operativo estás tomando? Uh-huh. Y estamos viendo que ya la mayoría ya no está 100% remoto, está más bien en un esquema híbrido, donde entre 2 y 3 días van a la oficina. Pero algo que nos mandan constantemente es que el talento humano sigue siendo primordial para las organizaciones. Sin embargo, ha cambiado el mundo. Ahora el tipo de conocimientos y habilidades que esperan del talento es totalmente diferente. Ahora están esperando que el talento humano esté mucho mejor preparada en temas de tecnología, esté mejor preparada para aceptar los cambios, la disrupción, para reaccionar de manera rápida y sobre todo para que asimilen los cambios de una manera inteligente y entonces el analizar el ambiente del talento humano está siendo cada vez más primordial, ¿no? Claro. Y las empresas están encontrando precisamente este capital humano que pues requieren. De hecho, es un tema de los temores. Fíjate,
te voy a dar un dato bien interesante de los riesgos más relevantes que uno esperaría que salieran ciberataques, fraudes, etcétera, y que lo están, o sea, ciberataques y fraudes están como los riesgos más relevantes. Pero en segundo lugar está la atracción de talento. ¿Cómo estamos logrando atraer al talento adecuado? El cómo estamos identificando ese talento y que tenga las habilidades, y un reconocimiento de que cada vez está siendo más difícil convencer a las nuevas generaciones de los esquemas de trabajos actuales. Atracción y retención de talento es el segundo riesgo más relevante para las empresas. Interesante, sin duda, estos hallazgos de este estudio, este trabajo, Perspectivas de la Alta Dirección en México 2023. Ricardo Delfín, socio líder de clientes y mercado para KPMG en México y Centroamérica. Te agradecemos mucho que lo compartas con nuestros amigos del auditorio. Al contrario. Muchas gracias y los invitamos en www.kpmg.com.mx, ahí va a estar el estudio, o mándanos un correo delineando asesoría@kpmg.com, por favor. Desde luego que sí, muchísimas gracias y que pases buena tarde. Gracias, hasta luego.